Bienvenidos a Sombras del Misterios. Presentamos La sombra en la pantalla. Marculino estaba sentado en la terraza de un bar, disfrutando de una cerveza bajo el sol de media tarde. Era uno de esos días en los que nada parecía tener sentido, y su vida monótona lo estaba consumiendo poco a poco. Con el teléfono en la mano, decidió descargar una aplicación de chat aleatorio llamada Susurro. Solo quería. No tardó mucho en conectar con ella. Su perfil mostraba una foto borrosa de una chica joven con ojos oscuros y una sonrisa casi demoníaca. Se presentó como Melodía. Después de unos, Marculino se tensó. Antes de que pudiera responder, comenzaron a aparecer imágenes en su pantalla. Él mismo en su casa, durmiendo, comiendo, incluso duchándose. Melody tenía cámaras escondidas por todas partes. Y si quería seguir respirando, tendría que hacer exactamente lo que ella le pidiera. Al principio, las órdenes fueron simples pero escalofriantes. Melody le pidió que fuera al parque cercano y encontrara un perro callejero. Cuando regresó con el animal tembloroso en sus manos, ella le instruyó que lo desmembrara lentamente con un cuchillo de cocina. Marculino intentó resistirse, pero las amenazas eran implacables. Si no cumplía, enviaría todas las grabaciones íntimas que había recolectado sobre él a sus familiares y amigos. Con lágrimas en los ojos y sudor frío recorriendo su frente, obedeció. El perro chilló desgarradoramente mientras él cortaba sus patas una por una. La sangre salpicó sus manos y ropa, dejando un rastro imborrable en su memoria. Suscríbete a Sombras del Misterio, dale a like, comparte y comenta. ¿Qué harías tú si fueras Marculino? Las siguientes semanas se convirtieron en una pesadilla interminable. Cada día, Melody le enviaba nuevas instrucciones más horribles que las anteriores. Empezó con animales domésticos de vecinos inocentes, gatos arrancados vivos, pájaros empalados con pinchos, peces asfixiados lentamente en bolsas de plástico. Luego avanzó hacia humanos. La primera víctima fue un anciano que vivía solo en el tercer piso del edificio de Marculino. Melody le ordenó colarse en su apartamento mientras dormía y torturarlo antes de matarlo. Marculino entró sigilosamente, armado con una barra de hierro. Despertó al anciano golpeándolo brutalmente en la cabeza. El hombre gritó, suplicando por su vida, pero Marculino continuó golpeándolo hasta que su cráneo se fracturó y su cerebro quedó expuesto. La habitación quedó cubierta de sangre y trozos de tejido. Mientras limpiaba las pruebas, sintió náuseas, pero sabía que esto era solo el comienzo. Luego vino la esposa del carnicero del barrio. Melody le pidió que la atrapara en su propia tienda y la desollara viva. Marculino, nosotros... Después, un niño pequeño. Melody quería verlo sufrir. Le dijo que lo llevara al bosque y lo apuñalara repetidamente. Marculino lo hizo, viendo cómo la vida abandonaba los ojos del niño con cada estocada. Los chillidos agónicos resonaron en su mente durante días. Una noche, Marculino recibió una nueva orden: matar a su mejor amigo, Daniel. Esta vez, algo dentro de él se rompió. Intentó huir, borrar todo rastro de comunicación con Melody, incluso denunciarla a la policía. Pero ella ya estaba un paso adelantada. Hormiga. Desesperado, Marculino decidió enfrentarla cara a cara. Pasó días investigando su identidad real, utilizando todas las herramientas tecnológicas que conocía. Finalmente, descubrió que vivía en una ciudad distante, en un departamento abandonado cerca de un cemento. Cuando llegó al lugar indicado, encontró el edificio vacío, lleno de telarañas y polvo. Subió las escaleras hasta el último piso, donde una puerta medio podrida revelaba una habitación llena de monitores y cables. En uno de los monitores vio su propio rostro reflejado, junto con el de Melody. Solo que esta vez su imagen no estaba detrás de una pantalla. Estaba justo frente a él. Con una risa cruel, Melody sacó un cuchillo idéntico al que llevaba Marculino. «Sabía que vendrías», dijo antes de lanzarse sobre él. Lo que siguió fue una pelea salvaje, llena de gritos y golpes. Al final, ambos cayeron al suelo cubiertos de sangre. Sin embargo, cuando Marculino logró recuperar fuerzas y miró a su alrededor, notó algo extraño. No había cuerpo de Melody,
Solo él estaba allí, respirando agitadamente, rido. Marculino regresó a casa, esperando que todo hubiera terminado, pero pronto descubrió que Melody no necesitaba un cuerpo físico para existir. Las cámaras seguían funcionando, las amenazas continuaban llegando desde direcciones desconocidas, y ahora había otra persona ocupando su lugar frente a la pantalla. Una versión más joven, más vulnerable. Y así, el ciclo comenzó de nuevo. ¿Te gustó? Recuerda dar like, compartir y comentar. Nos vemos en el próximo episodio de Sombras del Misterios.